hay una ecuación, ¿no? Tú eres mi cliente, yo soy tu proveedor, tú tienes una necesidad. Si tú no valoras mi propuesta de valor, Totalmente, realmente estoy perdiendo el tiempo si totalmente, te totalmente. quiero forzar. Uno nunca debe identificar solamente a la persona que dice, ya, firmo, ya, se hace, sino es esa persona quienes tiene al costado, que son los que pueden estar influyendo. Si la alta dirección no entiende la parte comercial, más vale que contrate a alguien que entienda, pero que sí le dé el valor al área comercial. Si yo no vendo, no hay un centavo de ingresos. Acá es importante enfocarse en procesos. Y los procesos son los que te marcan, al margen de las personas, los pasos que se supone van a venir o están viniendo. Ujú. Para mí el CRM es totalmente una herramienta que debería tenerlo hasta el bodeguero en la versión que corresponda, ¿no? El sello es el cliente lo más importante. No hay duda porque es el que te genera toda la rueda virtuosa, el ciclo virtuoso de ganar. ¿Y qué le dirías a los jóvenes? ¿Qué consejo le podemos dejar? Y también, ¿qué te gustaría decirles? ¿Qué te preocupa de ellos? A ver, Hola, esto es SEO Consciente Más. Mi nombre es Carmen Vargas y hoy vamos a hablar de lo que es la venta consultiva, la venta compleja y el liderazgo que se tiene que tener atrás. Hoy tenemos un invitado de lujo, Jorge Luis Campos Rodríguez, un ejecutivo de primer nivel que ha liderado toda Latinoamérica en dos gigantes importantes, IBM y SAP. Jorge Luis, bienvenido. Muchísimas muchísimas gracias. gracias a ti, Carmen. Un placer estar acompañándote y a las preguntas que tú puedas formular. Muchísimas gracias, Jorge Luis. Va a ser un placer poder compartir tu experiencia, ¿no? Y que le puedas dejar a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Y te quiero contar un poquito más acerca de Jorge Luis. Él ha Mm. llevado una carrera brillante en empresas como IBM y como SAP y ha liderado tanto la parte comercial, la parte operativa, la parte de gerencia, estrategia en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Y también hoy continúa dejando su legado como director y como ejecutivo de grandes empresas, de medianas empresas, también haciendo coaching a altos ejecutivos. Entonces, el día de hoy nos va a compartir toda sus estrategias, lo que le funcionó, lo que no le funcionó tan bien. Y nada, pues Jorge Luis, gracias Gracias. y muchas gracias por permitirnos aprender de ti el día de hoy. No, con gusto. A tus órdenes, 100%. Muchas gracias. A ver, cuéntanos un poquito cómo empezó tu historia profesional en este mundo de la tecnología. A ver, primero la introducción, porque mucha gente a veces dice, ah, tú estudiaste ingeniería de sistemas. Cuando yo fui a la universidad no existía la carrera de ingeniería de sistemas. Yo estudié economía. Es más, yo quería ser un buen economista. Estudié economía en la Católica, me fui a Brasil, estudié economía en Brasil. Mi primer trabajo fue en la Comisión Económica para América Latina, que es economía, hacía análisis macroeconómico de los países de la región. Y luego de ahí vine a Lima para un proyecto de economía minera, trabajando para el Ministerio de Energía y Minas, donde estaba el expresidente PPK como ministro, y yo trabajé en la asesoría de planeamiento, donde hacía lectura financiera de las empresas del sector, que eran empresas estatales. Y un día vi un aviso, un domingo, en diciembre del 81, que decía, se necesitan economistas, administradores e ingenieros para para una carrera profesional en tecnología. Era un aviso de IBM. El aviso salió como 4 domingos seguidos y yo postulé. Después me enteré que habíamos postulado o entrado o, digamos, se habían presentado casi 9.000 y poco de currículums, de los cuales nos llamaron como a 900 y poco personas para pasar los exámenes. Había unos exámenes psicopedagógicos, psicotécnicos, súper complicados de Ujú. más o menos hora 45. Fuimos como 900 y poco. Nos llamaron para entrevistas como a 50. Primera ronda. Segunda ronda éramos como veintitantos. La tercera ronda ya éramos como 12, 14. Y la ronda final quedamos 4. Y entré a IBM sin saber nada de tecnología. Entré sin tener claro qué era lo que iba a hacer adentro.
Ahí IBM en esa época, como no había carrera universitaria de ingeniería de sistemas, formaba a las personas. Por eso convocaba a administradores, a Ah, economistas y a claro. ingenieros para formarlos. Entonces me formaron en ingeniería de sistemas comercial, con la diferencia con la técnica, que la técnica repara computadoras, hace programas, y la comercial es aprende de, en ese momento, del hardware o del software y véndelo, ayuda a venderlo sin tener un objetivo. Ajá. Entonces, yo fui ingeniero de sistemas formado en 8 o 10 meses de una escuela de IBM que era especialmente dedicada para las diferentes profesiones. Entonces, yo mezclo en mi vida y en mi gestión profesional mi formación académica, que es economía, pero mi experiencia profesional de economía fue muy pequeña, muy corta, año y medio, y mientras que la experiencia tecnológica fue toda mi vida. Y le sumo algo que creo que va a ser importante para la conversación. Cuando ya estaba en IBM, me pareció muy interesante el proceso de toma de decisiones, gestionar, tomar decisiones. ¿Qué decisiones tomo? ¿Cuál es la mejor oportunidad? Tomas decisiones todos los días, todas las personas, diferentes tipos de decisiones, automáticas, subconscientes, conscientes. Pero el proceso, cuando el objetivo es un poquito más complejo, requiere de un academicismo y una práctica y un desarrollo, que seguramente ahora lo vamos a conversar. Entonces me gustó mucho el tema de Ajá. gestión para la toma de decisión, que eso es básicamente administración. Entonces, yo creo que profesionalmente soy una síntesis de economía, y tecnología y gestión, administración. Buenísimo. Cuando dices que estabas en este proceso de formación en IBM, ¿era a medio tiempo? O sea, medio No, todo tiempo el tiempo. trabajabas, medio tiempo. O sea, son 8 meses de formación y solo de formación. Solamente había digamos, una especie de academia de IBM, donde en esa academia estuvimos los cuatro que habíamos ingresado, después ingresó uno más, hubieron dos personas de Bolivia, en donde éramos un grupo muy pequeño, teníamos material para leer muchísimo y unas excelentes empleados de IBM que nos enseñaban, profesores, nos enseñaban los diferentes temas relacionados a tecnología. Por ejemplo, ¿qué cosa es un término binario? En economía jamás en la vida tenía yo ni siquiera una línea para saber qué cosa es un término binario. Me lo enseñaron en IBM. Y a partir de ahí ya construí toda la parte de qué cosa es ingeniería de sistemas, cuál era la propuesta de IBM, qué valor ofrece sobre todo. Y muy interesante como complemento a esa formación, que también había un tema comercial, porque yo no era y no entré para desarrollar o dar soporte técnico a clientes, Claro. sino para la parte comercial. Por eso que el proceso fue largo. El proceso en total lo demoró 4 meses y medio, o sea, para poder ingresar. ¿Cuál es la ventaja? Que era tan amplia el campo formativo que empecé a aprender los fundamentos técnicos e inmediatamente lo puse o los ponían en práctica estos fundamentos técnicos, cómo pueden contribuir a las organizaciones a ser mejores, públicas o privadas, grandes, medianas o pequeñas. ¿Y cuáles eran las bases de esta escuela? O sea, porque, digamos, hablando del gigante azul, en estos 8 meses, ¿cuáles eran como las áreas o las materias importantes de formación? Había una parte muy interesante que era términos básicos de tecnología de información, donde te enseñaban el término binario, las pulsaciones. ¿Por qué término binario? Porque pulsaciones positivas y no pulsaciones. Y cómo es que se formaba un octeto, ¿no? Un byte. Y por qué la dirección hexadecimal, 16 direcciones. Entonces te da una formación técnica básica, muy importante, muy vinculada a lo electrónico, que es la base de tecnología de información. Y luego era, ok, esto trae en consecuencia, por ejemplo, en la parte de hardware, computadores. Pues los computadores, ¿qué hacen? Entonces el computador lo que hace es procesar binariamente pulsaciones electrónicas de manera rápida para poder empezar a resolver temas de data en tiempos más cortos. Y ahí vino lo que hace un momento conversábamos, la parte analógica a la digital, ¿no? Las primeras pulsaciones son de tubos al vacío, que era como los focos, tubos al vacío. Pero luego ya pasó a la parte de los chips, ¿no? Ya cuando entra el chip, que es la parte digital, tú dices, wow, ¿cómo es que la electrónica, la física, pudo, en el conocimiento humano, llegar a este tipo de productos que te hacen mucho más rápido el procesamiento de datos?
súper interesante. Entonces, esa parte era introductoria. A mí me gustó muchísimo porque me metí en un mundo que no sabía. Y luego era, bueno, ¿en qué consiste un computador? Ah, mira, tiene tres grandes componentes. El proceso mismo, el almacenamiento Ajá. directo a la memoria, el almacenamiento externo. Y ya después pasó comunicaciones, ¿no? El networking, en fin, una serie de cosas. Y el otro gran capítulo, el software, parte de un sistema operativo. Y a partir del sistema operativo, ¿qué es lo que vas a construir encima del sistema operativo? Entonces, todo ese fundamento, que eran varios profesores de varias corrientes, digamos, y de varios sectores de información de tecnología, nos permitían aprender de manera integral. Entonces, a los 6, 8 meses ya te iban asignando como una especie de practicante en un área determinada. Y yo fui al área de sistemas operativos de mainframe, que fue Ajá. muy interesante porque en esa época, década del 80, inicios, lo más importante como negocio en IBM era el mainframe. Era grandote, era Claro, súper claro. alto en el presupuesto Sí. y era súper complejo. En esa época se manejaba con tarjetas perforadas. No era que yo codificaba en una pantalla, no, eso vino después. Yo viví eso. ¿Y tu rol ahí cuál era? Ingeniero de sistemas, yo tenía que ser experto en un sistema operativo para mainframes. Entonces, tenía que conocer la parte de hardware de los mainframes antiguos, década del 70, comienzo de los 80, y tenía que conocer cómo funcionaban con el sistema operativo. Había varios sistemas operativos. O sea, tu base inicial empieza a ser técnica. Ingeniería de sistemas, claro, pero técnica para vender. O sea, yo podía ir a un cliente, pongamos un ejemplo, Ministerio de Economía, para explicarle por qué era necesario, por ejemplo, un cambio de computador o por qué era necesario que el sistema Claro, operativo fuera hasta, este y ok, no el otro. ok. Y así construir con el cliente, lo que conversamos hace un momento también, la confianza de que hay todo un sistema atrás para que él pueda sacarle provecho a las necesidades que tiene como institución. Entonces, mi rol era básicamente el tratar de transmitir conocimiento y persuadir o informar de acuerdo a lo que necesitara el cliente. ¿Y en qué momento vino el conocimiento de toma de decisiones? Más adelante. Ok. Porque hay una de las características, yo creo que es parte de gran parte de lo que yo quisiera en esta charla transmitir, es muy importante las competencias blandas. Parece que uno a veces se dedica solamente a aprender conocimiento, ¿no? Que es competencia dura, y no a la competencia blanda. Y yo parte de lo que aprendí en esa década del 80 fue que las competencias blandas son muy importantes. Una cosa que me di cuenta, que la verdad en el colegio yo no me he dado cuenta, es que yo comunico bien, en el sentido de presentar bien. O sea, tengo estructura para presentar, logro, digamos, hacer una hilación de comienzo a fin en la historia. Eso, por ejemplo, competencia blanda, era distintiva frente a otros colegas que no necesariamente Ujú. tenían esa competencia blanda, pero que conocían un montón. Entonces, otro mensaje, saber trabajar en equipo. El ego está de más cuando lamentablemente uno trata de imponerse en ideas y comportamientos de otras personas, probablemente esté chocando ya no solamente con otra persona respecto a las posiciones que puedan tener, sino esté chocando con el interés de quien quiere recibir un valor. Ajá. Y es lo peor que puede pasar. Entonces, esa década del 80 para mí fue descubrimiento de competencias blandas como un valor importante, teniendo yo un rol de ingeniería de sistemas comercial, no O sea, técnico. ahí hablamos, acabas de comentar ahorita tres habilidades blandas, ¿no es cierto? La primera es la hilación de ideas, o sea, La poder comunicación. escuchar y luego armar un discurso de principio a fin de lo que se ha Ujú. entendido y que digamos que suene razonable. Sí. Lo segundo que comentabas era el tema del ego, o El sea, ego, claro, de mantenerte, de trabajar en equipo, trabajar ¿no? en equipo, Trabajar en equipo y saber cohesionar a los equipos o empatar bien o empatizar bien con los equipos. Y exactamente. lo tercero es el tema del ego. El ego que es importante no persuadir a las personas o tratar de imponer a las personas las ideas de uno, ¿no? Uno Claro, tiene que ok. convencer, no tiene que Ok. imponer. ¿Hay alguna otra habilidad que destaques, que creas que sea importante como una habilidad blanda para un mundo como hoy? Yo creo, a ver, hay uno que yo suelo pregonar y no necesariamente todo el mundo lo entiende. Yo salí de la Universidad Católica a Brasil porque mi hermano trabajaba en la Embajada de Perú en Brasil. Y me fui a estudiar a Brasil porque lo que quería era, la universidad tenía un muy buen ranking a nivel mundial como prestigio de universidad. Yo quería
experimentar otra realidad, con otro idioma, con otra cultura no proveniente de España. Y cuando llego a Brasil, la primera tarea era, bueno, ¿cómo me acomodo aquí? Adaptabilidad, por ejemplo. Mm, La primera, dije. Y lo primero que detecté, que esto ya viene de mi formación en la Católica, es que hay un curso en la Católica que yo seguí que son de los temas que yo pregono, hay que entender las culturas de las personas, ¿no? La cultura social, la sociedad y su cultura. Y yo antropológicamente me gustó mucho el curso, ¿no? Porque son los valores, los usos y costumbres, la religión, claro. tu cosmovisión, que es todo lo antropológico. Y vi y comparé y dije, Brasil no se parece a Perú pero se parece a Perú en... Entonces, esa visión cultural me sirvió mucho. Y te lo voy a mencionar más tarde, pero aprovecho para mencionarlo. Ya cuando era gerente en Perú, voy a un taller de gestión multicultural en IBM en Florida, un curso donde fuimos varios gerentes, incluyendo, no, varios gerentes de Latinoamérica, ¿no? Éramos 8 o 10. Y la pregunta era, empieza el profesor, ¿no? El conductor, diciendo, señores y señoras, mil disculpas, el clima ayer estuvo terrible. Llovió, tremendo, una tormenta que seguramente les hizo ruido. Segundo, está lamentablemente corriendo un poco de viento, parece que puede venir un huracán en algún momento. El hotel tiene facilidades, pero seguramente no al nivel del consumo gastronómico de los que están acostumbrados. Ese salón, ustedes verán, es mediano, ¿no? Pero quizás no tan iluminado. Pidió como 5 minutos o 10 minutos de disculpas en este taller, y ahí regreso al punto. Y la pregunta, cuando él termina esta introducción, dice, ¿cómo se sintió? Todo el mundo dijo, empezando por, bueno, no empezando, pero yo continué diciendo, incómodos. O sea, estás pidiendo disculpas por cosas que no te corresponden. O sea, ¿quién pide disculpas porque llovió ayer? En fin, suena raro. Entonces él nos explicó, este es parte de la introducción de bienvenida en la cultura japonesa en reuniones corporativas, que empiezas sometiendo un poco tus condiciones, inclusive las externas, al asistente. Y todos dijimos, ¿ah, sí? Sí. Entonces, ustedes, por ejemplo, si algún día se los asignan a Japón o algo, tienen que aprender de la cultura japonesa antes de ese, con esa experiencia, con la experiencia mía en Brasil, me dio un elemento adicional de recomendación que es analiza bien las culturas. No es lo mismo el de la selva de Perú que el arequipeño, que el cusqueño, que el piurano, que el limeño, y si me voy regional, no es lo mismo el colombiano, que el chileno, que el argentino, que el brasilero, que el peruano, y si me voy a nivel mundial, no es lo mismo el español, el italiano, el francés, el ruso. Por ejemplo, ahí hablando de las fronteras de Perú, o sea, ¿qué distingues de Perú con Ecuador o con Colombia? O sea, puntualmente con Brasil, Bolivia, Chile. A ver, ya entraría a un tema un poquito más subjetivo de la valoración cultural, ¿ya? Pero yo iría a una parte más objetiva, que es analiza cómo toma decisión, cómo entiende, cómo compatibiliza, cómo se comunica el receptor. Si el receptor, tú eres comercial, quieres tratar de convencerlo en algo, más vale que entiendas su lenguaje. Hay otro comentario que lo voy a hacer en un ratito, muy importante también multicultural. Yo te diría, cuando me nombran de gerente general en Colombia, ¿no? Yo estaba de gerente general acá en Perú, en SAP, me mandan a Colombia, mi esposa es colombiana, pero mi esposa vivió muy poco tiempo en Colombia, es más, hija de un funcionario internacional. Entonces dije, me va a ser más o menos cómodo porque conozco. No era más o menos cómodo en el sentido de, conozco a los colombianos. No, porque los colombianos mismos no conocen a los mismos colombianos. Entonces, cuando yo llego con esta base multicultural de mi experiencia en Brasil. No había ido al taller todavía, ya había ido al taller. Y dije, bueno, lo primero, mencionaste al comienzo, escucha activa. Escucha, 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 a ver cómo se comporta, cómo se dice. Porque además después ya viene no solamente la parte cultural, que es más de grupo, sino la parte individual. No todos somos iguales. Si no Claro. todos somos iguales, unos son más sensibles a A, los otros más sensibles a B, uno reacciona de una manera, el otro reacciona de otra. Entonces, mi ejercicio en Colombia, por ejemplo,
solamente voy a hablar del tema de Colombia, pero en realidad cuando estuve gerente latinoamericano en IBM de un producto, fue muy interesante porque era la pregunta que tú haces, era la pregunta que me hacían, oye, pero el mexicano, ¿cómo le vendes? Y al brasilero, depende del brasilero, si es paulista, es carioca, o es del sur, en fin. La respuesta es la misma. Entiende primero a tu cliente, no solamente su necesidad, sino también la forma de establecer un puente de comunicación. Ok, Des- individual, dices tú. Individual, Persona por primero persona. colectivo, Ok, que es la claro, cultura. claro, claro. Lo segundo ya es individual. Ahora, dentro de las sociedades también hay estratificaciones, ¿no? Sociales. No es lo mismo alguien que estudió maestría que alguien que para una conversación comercial, que alguien que no estudió nada y es simplemente intuitivo. Hace unos 6 meses estábamos siendo parte de un directorio, bueno, yo no, un amigo, y me contaba, mira, el empresario es sumamente informal, pero sumamente informal. Es de los que empezó de chiquito, hoy factura 130 millones, 140 millones de soles, sin embargo, sigue siendo informal. Desconfiado, como fue el emprendimiento cuando empezó. Entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿cómo hago para conversar con él? Y ahí definitivamente también hay go y no go, voy o no voy. Llega un momento en que tú dices, no, aquí hay un desgaste demasiado grande y en ese desgaste demasiado grande la persona no va a ser receptiva. Pero Claro, eso hay que leerlo, ahí, claro, ahí hay que analizar la cuenta. Estamos hablando en todo, un contexto de venta compleja y entonces te toca analizar la cuenta, la cultura, tus todo. productos, tus servicios, tu cultura y ver si eso hace match. Y entonces, si es muy Es un informal, proceso que no es tan simple, sí. entonces probablemente sea un no-go, ¿no? Exacto. Un no-go. Interesante. Dime, ¿hay algo que has aprendido que te ha servido hasta el día de hoy? O sea, algo que aprendiste desde tus bases y que hasta hoy lo lleves. Y yo sí creo que, y reitero y vuelvo al punto de competencias blandas. Las competencias blandas son importantes. Yo para mí, cuando hay procesos de reclutamiento y pones las especificaciones básicamente orientadas a conocimiento, que haya estudiado, que haya trabajado, pero no te enfocas en las competencias blandas, es una complicación. ¿Qué he aprendido a lo largo de estas décadas? Que las competencias blandas pesan más Más, que el conocimiento. El total, conocimiento lo puedo total, manejar y lo total. puedo guiar, se lo puedo dar, pero lo que Claro. no voy a poder es cambiar a una persona en corto lapso. Y Ese es mi nuevamente, mensaje central ok, a tu pregunta. y además en este contexto de lo que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Si es venta consultiva, venta compleja, tu habilidad blanda, tu educación es lo más Mm, importante. Puedes no saber algún aspecto técnico, sí. pero saber comportarte, saber saludar, saber, digamos, guardar el silencio son elementos claves de la conversación y que hablan por sí solos. Y hay un punto que te quiero Sí, sí, reforzar sí. adicional, ¿ya? La parte de que no es tan fácil, porque también es una competencia blanda. Pensamiento estratégico. Si tú no trazas una estrategia, vas a ser bastante más orientado al impulso, a lo táctico operativo. Y si tú quieres una venta consultiva, tienes que pensar por adelantado a dónde voy a ir, a dónde quiero ir y cómo voy a hacer para llevar esta oportunidad. Una anécdota. Acá en la época, en los principios de los 90, se forma el sistema hoy bastante, digamos, criticado, comentado de Fondo Privado de Pensiones. El sistema venía de Chile. Ujú. Chile fue el primer país latinoamericano en implantarlo, pero, pero fue el segundo. Pero para los que estábamos en el área comercial, lamentablemente la experiencia que IBM tenía en el sistema privado de pensiones de Chile era cero, ni en hardware ni en software, en nada. Y el segundo país era Perú, en Latinoamérica. Después vino Colombia, vino Uruguay, en fin, Argentina. Y el desafío era, yo era el vendedor, pero vendedor, vendedor, ¿ah? No es Ajá, genético, sí. ya no era ingeniero comercial, era vendedor. Y era, ¿y ahora qué hago? Si todo está en contra. Todo en el sentido, el primero que viene y dice, Claro, a claro. ver, tráeme una solución que trabaje con... Ok, traía una solución que no era nuestra, obviamente, porque nosotros no teníamos. Tráeme el computador para donde trabaja la solución, tampoco era nuestra. Yo armé, o armamos,
y ese es el mensaje del trabajo en equipo, un grupo de personas realmente de excelente nivel para crear una estrategia. ¿Qué vamos a hacer para poder confrontar la competencia directa donde tenemos todo en contra? Todo, no teníamos nada a favor. Lo único que teníamos a favor, que era muy fuerte, era la confianza de la marca. O sea, la marca tenía una súper buena posición y obviamente era, pucha, si lo dice IBM, debe ser cierto, ¿no? Entonces, trazamos una estrategia larga, en el sentido de voy a buscar, a ver, sobre qué plataforma voy a construir la solución, voy a empezar a buscar en la región qué soluciones hay, qué solución se le parece, cuánto me demoro en desarrollar una solución, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la estrategia surtió efecto. De mis cuentas, 4 grupos de inversionistas que iban a comprar una solución integral, hardware y software y aplicaciones de fondos de pensiones, me compraron las 4. O sea, 100 sobre 100. Es más, me premiaron a nivel Latinoamérica, en fin. Pero la anécdota iba a lo que estamos comenzando de estrategia y habilidades blandas. Uno de los grupos de inversionistas contrató a un gerente general peruano para que sea el gerente general de la, gerente general, no de tecnología, gerente general del fondo de pensiones, de la Ujú, AFP. ujú. Y él venía de Chile y había sido gerente central, no me acuerdo si gerente general de una compañía de fondo de pensiones chilena. Entonces, para él IBM de repente se escribía con B chica, la B de IBM, no sabía, porque él venía con la otra experiencia. Y de hecho, su primer acercamiento al directorio fue, este es el que tiene la solución, no voy a ponerme a Ajá. experimentar. Yo me hice amigo estratégicamente del presidente del directorio y el vicepresidente del directorio. La anécdota iba a que el día que se sustenta el caso, porque yo presenté propuestas, hablé con este, con el otro, nunca tuve ni medio segundo de fricción con el gerente general. Nada, cero. Pero venía el directorio, en donde el gerente general iba a presentar la propuesta de solución para la compra de la solución integral. Signo de interrogación, ¿qué va a presentar? El directorio decía, ¿qué hacemos? Propuesta mía, vengo yo a tu oficina del director, del presidente del directorio, que era más grande que esta sala, y yo me siento acá, llego antes que tu directorio, cualquier consulta que tú tengas, sales del directorio, vienes acá y yo te la resuelvo. Porque por celular no se podía, todavía Claro, no estaban claro, metidos en claro. celular. Y eso hicimos. Entonces yo no me escondí ni nada, yo estaba en la sala esperando, estuve, creo que llegué como 3 de la tarde, me fui como 10 de la noche, 7 horas sentado ahí. ¿Para qué? Para ser el consultor Claro. que le dé la respuesta ante cualquier tema que surgiera en el directorio a propuesta del gerente No general. había Y WhatsApp. firmamos. No, no había celular. El celular salió en el 95, este fue en el 92. Claro. Entonces, súper interesante, como te Fuiste el digo, WhatsApp claro, del pero tiempo, en vivo. en Entonces, vivo. ahí es donde, reitero, muy importante tener una estrategia, muy importante habilidades blandas, porque Claro, yo ya sabía, yo me peleé con claro. él y Pensamiento chao. estratégico ahí, ¿no? O sea, esto es como cómo abordas una guerra, o sea, ¿qué tengo que hacer para Y, ganar esta cuenta y y esa es otra cómo? competencia, Claro, también blanda. Tienes que claro, tener un claro, pensamiento pensamiento estratégico. estratégico, totalmente. Dime, ¿qué ha significado para ti cuál consideras que es un buen perfil de vendedor? ¿Qué debe de tener? Depende, ¿ya? A ver, yo hice una vez una charla, estaba de gerente comercial en IBM, sobre el portafolio. Y tú tienes en el portafolio la venta extrema consultiva y tienes la venta retail, ¿no? La venta masiva. Ok, Entonces, cuando tú vas a venta masiva, no puedes vender de uno en uno una pasta de dientes. Tienes que vender bloques y tienes que ver la parte táctica de cómo hago para que el que va a vender tenga mayor alcance y la posibilidad de marginar algo. En la parte de retail, el margen es más pequeño. En la parte consultiva, el margen es más grande. Una consultoría a la NASA sobre alguna especialidad aeroespacial, obviamente cuesta un montón, porque requiere un conocimiento muy elevado, probablemente una experiencia muy fina y donde la venta consultiva es mucho más larga. Entonces, la venta consultiva demora más, el retail demora nada. Entonces, depende el vendedor a qué se dedique. Si se va a dedicar a productos o servicios de mayor ciclo, tiene que ser cada vez más pegado al extremo consultivo, más estratega, más planificador
tiene que ser mucho más empático, tiene que saber manejarse muy bien y administrar su gestión del tiempo. Apurado no llega a ninguna parte. Pero el que está al otro lado, el que está al lado retail, tiene que ser sumamente táctico y tiene que ser muchas veces la venta emocional. Es, mira, acá tienes una oferta, aquí te vas a ganar esto, compra. Que no pasa en la venta consultiva. Ya, Claro, ese, por ejemplo, tiene que tener otro perfil. Entonces, dependiendo de cuál es mi portafolio, tengo que definir yo como gerente comercial o como gerente general el perfil que requiero. Y de claro. acuerdo a eso, me tengo que fijar en la competencia blanda. El apurado no sirve mucho para la consultiva. El consultor no sirve para la transacción. Y pasa, y no sé, tú has experimentado, que hay veces tú dices, oye, pero este sabe convencer y es bueno, pero es lento. No sirve, pues, de Claro, repente en el retail no sirve. para el retail. O sea, interesante, o sea, es como que dos grandes perfiles. O sea, En mientras extremos, exista ¿no? más Te da, tecnicismo, exacto. requieres un consultor mucho más estratégico, mucho más de pensamiento estratégico, Y de habilidades conocimiento, blandas. sí. Y mientras más retail sea, es alguien que sea rápido. Pero habilidades blandas también. Claro, O sea, ambos con ser habilidades rápido, blandas. por ejemplo, tienes que ser súper innovador. Claro, Súper innovador. Tienes que sí, ser breakthrough, o sea, piensa rápido. Porque si no piensas rápido, te puede buenísimo, ganar. buenísimo. Y dime, a lo largo de tu vida, ¿qué ha significado para ti la palabra cliente? Bueno, yo nazco en mi formación académica sin valorar mucho la palabra cliente. Mm, Porque para mí, en la formación en ambas universidades, la orientación como economía no estaba en en la microeconomía, en la empresa, en la gestión económica de una empresa, sino estaba en la macroeconomía. O sea, yo creo que yo era bueno en la gestión macroeconómica. A mí me fue muy, muy bien en la universidad en Brasil. Eh, Cuando me introduzco al mundo de tecnología a través de IBM, es que empiezo a descubrir la palabra cliente. Y ahí es cuando ya el sello ya tiene que entrar en tu ADN. El sello es el cliente lo más importante. No hay duda porque ese es el que te genera toda la rueda virtuosa, el ciclo virtuoso de ganar. ¿Te ha pasado que a veces conforme uno es más, cuando uno es más joven, no valora tanto al cliente? Y cuando piensas que todo lo tienes ganado, de pronto, ¿no? Tienes una gran Claro, pérdida, te duele tanto y dices, uy, no. sí, Y cada vez más, conforme pasan los años, te das cuenta que el cliente lo es todo, sí. ¿no? ¿Te ha pasado eso a ti Totalmente. Ahora, también hay un factor que quiero incorporar importante. Hay clientes y clientes. O sea, hay una ecuación, ¿no? Tú eres mi cliente, yo soy tu proveedor, producto o servicio. Tú tienes una necesidad. Yo puedo, ojalá, proporcionarte un valor para cubrir la necesidad. Si tú no, esa ecuación, valga la redundancia, valoras mi propuesta de valor, totalmente, realmente estoy perdiendo el tiempo si totalmente, te totalmente? quiero forzar a Y que me entiendas. esa es una postura bien simpática, porque una de las cosas que cuando me toca dar entrenamientos es que ese pensamiento lo tiene que tener, por lo menos en silencio, el vendedor, sabiendo que cuando se aparece ante el prospecto, él está para servirlo, Exacto, pero en una condición de igualdad, sí, no en una condición de inferioridad, sí. que pasa mucho cuando no estás entrenado. Entonces tienes que estar Mm, de igual a igual y hablar de igual a igual donde tú tienes una necesidad y yo tengo algo que darte, pero algo que te voy a hacer ganar, que estoy aquí para servirte y tú vas a ganar con lo que yo te voy a ofrecer, aún cuando la conversación ni siquiera ha empezado. correcto. Es de pensamiento a pensamiento. Entonces, Mm, eso, por ejemplo, es algo que ayuda muchísimo y que, digamos, es un excelente consejo como para alguien que pudiese estar empezando en ventas, sí, ¿no? sí. Buenísimo, Hay que entender bien la propuesta de valor. totalmente. Y cuéntanos una situación difícil que de repente hayas vivido con un cliente. A ver, muchas veces hay que discriminar entre temas de fondo y temas de forma. Los clientes de temas de fondo, cuando hay una situación difícil, de verdad, si el tema de fondo no va a orientarse hacia una solución consensuada, ya no insisto porque uno, si tiene, ojalá, éxito comercial, tiene varias oportunidades. Entonces la oportunidad más complicada siempre la dejas al final de tu lista de prioridades. Ujú, Pero cuando es un tema de forma, a mí me pasó una vez con un amigo, es más, es realmente un amigo, que éramos amigos desde antes, luego fue amigos después, en donde se molestó por un tema, digamos, de la organización.
No, que porque usted está tal. Yo le dije, oye, pero cuida un poco tu lenguaje porque es que no puede ser, y se levantó y gritó. Y, le dije, mira, inaceptable totalmente lo que estás diciendo. Entonces, la fricción subió de tono de parte de él, porque uno como comercial no puedes estar subiendo de tono. Y dice, voy a hablar con mi amigo, el gerente de mi gerente, que era el director comercial de todo el país. Voy a hablar con él y le voy a decir que no es posible, que no era un reclamo a mí, sino un reclamo de varias cosas que estaban alrededor, dentro de la compañía. Entonces yo le dije, ok, estoy de acuerdo, habla con él, pero yo conozco a tu gerente general y también voy a hablar con él. Si le dijo, o sea, ahí porque fue para mí como un balde de agua fría de, uy, estoy abriendo una puerta, insistente, ¿sí? Porque él es súper inteligente. Se dio cuenta de que está abriendo una puerta donde la puerta no sabes para dónde va a rebotar finalmente, a tu lado o al otro lado. Al final dijimos, ok, inclusive nos dimos la mano. Ya nos vemos, chao. No, no terminamos en que yo voy a hablar mañana, yo hablo, no, nada, chao. Yo dije, hablé con la secretaria, le dije, oye, si llama a tal persona, con la secretaria del director, ¿no? Y mi secretaria, si llama a tal persona, no es que me la pases, pero me avisa si llamo. Porque yo Claro, sí iba a hablar con el gerente general, claro, claro, pero no iba a hablar yo primero. claro, claro, Entonces mi claro. tema fue, voy a estar alerta a si hay esa llamada. Nunca hubo la llamada. 3 días después nos juntamos por otro tema, Y como si nada otra existiera. vez abrazados, tomamos café, tomamos un sándwich, en En fin. verdad, cuando la gente tiene bien claro el concepto de hacer negocios, no hay resentimiento De ambos lados. de ambos lados. Y los hombres lo tienen más claro, eso lo Yo tienen también mucho creo. más claro. Las mujeres lo tienen mucho más complicado, porque las mujeres Sí, sí se van a resentir naturalmente. Pero si eres una mujer 100% de negocio, vas a pasarlo. sí, Tal vez te lo da los años, tal vez la personalidad, tal sí. vez, pero sí, pues en los negocios no hay sentimientos. Sin embargo, yo que te quería preguntar si para cerrar una gran venta, ¿tú crees que hay un tema emocional, lógico? ¿Y qué porcentaje le darías? A ver, regresando a las competencias blandas, que he hablado mucho sobre eso, hay que tener muchas competencias blandas que sería largo enumerar cuáles. Pero hay un cierre dentro de este ciclo de una venta grande o una venta demorada, o de proceso largo, que tiene que, y probablemente va a ser emocional. Si uno no sabe ser closer, cerrar, esa venta se te puede quedar en el tiempo, mucho tiempo. Yo he visto gente muy buena calentando oportunidades, dando soluciones, planteando alternativas, construyendo valor, pero a la hora del cierre es, oye, ¿a qué hora cierras? Entonces ahí viene esta ecuación de la necesidad y el presupuesto, porque a veces suele pasar que uno no sabe cómo entrar a, oye, ya, toma una decisión. ¿Y a qué crees que eso se deba? ¿Por qué la gente no Hay cierra? de lado y lado. Hay veces que el vendedor o la vendedora no lee correctamente el mapa de poder y la urgencia de la toma de la necesidad. Si yo no leo bien el mapa de poder y la urgencia de la toma de la necesidad, de repente estoy hablando y de acuerdo a mis perspectivas con alguien que realmente no va a tomar la decisión o que tiene un perfil demorado para tomar la decisión. Y ahí es donde, muy importante, ya, ¿cómo hago para impulsar a que la decisión se tome en la siguiente semana o mañana o pasado? Generalmente es un ciclo un poquito más largo, una semana, 2 semanas, en fin. Y ahí es donde trazas otra vez la estrategia. Dices, mapa de poder. Mira, yo estoy en el directorio de una empresa inmobiliaria y en las conversaciones que tenemos de ciclos de venta, una pregunta del MANT ¿no? Es, ¿quién tiene la authority? ¿El señor que está yendo a comprar o la esposa que no ha ido a acompañar? Ah, parece que la esposa. Pero entonces anda donde la esposa, ¿no? Trabajan los dos, parece que el esposo está súper entusiasmado, o al revés, la esposa está súper entusiasmada. Tienes que entender el mapa de poder, el authority, Tienes que la entender, autoridad. Si no lo tienes, tienes que entender. probablemente tu closing va a ser un poquito demorado. Entonces tienes que leer eso y tienes que tener la capacidad de convencimiento. Yo estaba leyendo la semana pasada, soy parte de un grupo, yo lidero un grupo de gerentes generales que se reúne mensualmente. Y estábamos viendo el concepto del metaliderazgo. El liderazgo es, yo ejerzo autoridad
porque estoy legítimamente en una posición más alta donde yo tengo la decisión. Ese es un liderazgo natural, que es el liderazgo de que tengo la autoridad, pues, ¿no? En las familias, en las organizaciones. Pero el metaliderazgo va a la capacidad de persuadir, de convencer. No solamente debo tener la autoridad, sino debo tener la capacidad de persuasión. Y ahí es donde te tengo que convencer de que lo que tú vas a hacer es lo que debiéramos hacer y tú lo debes internalizar. Si yo te digo, mueve esto para aquí, para allá, y es una instrucción, estoy ejerciendo liderazgo y autoridad. No necesariamente estoy ejerciendo persuasión y convencimiento. Entonces tú dices, ya, pues lo muevo, pero no va a servir para nada. Pero si yo te doy argumentos que pueden ser emocionales, inclusive, mira, hay que moverlo ahorita porque si no se va a caer. Ahorita porque se lo van a llevar. Entonces te doy dando algunos argumentos para que tú digas, lo tengo que mover. Entonces mi liderazgo pasa a ser meta, más arriba. Por eso, para mí el vendedor no tiene que ser un líder comercial solamente, sino tiene que ser, si es que el concepto lo podemos aplicar, un metalíder comercial. Ok, ok, buenísimo, Mm. buenísimo. ¿Y cuál fue la venta o negociación que más te Mm. marcó por lo que te enseñó sobre temas de liderazgo? A ver, ¿qué podría? Primero, la anécdota que te mencioné fue para mí muy importante porque fue una venta demorada, larga, totalmente, con todos los elementos casi en contra. Y esa me marcó en el sentido de planifica bien y no te desesperes, y no te angusties, porque las ventas tienen su ciclo y tampoco te recrimines y trabaja en equipo. Esa es una que me marcó definitivamente. Después te diría ya directamente, quizá una que me fue muy simpática, se armó una unidad para pequeña empresa, para pymes, en la corporación. Yo fui el primer gerente comercial de pymes en el Perú, en IBM. Y yo armé un modelo, una vez más, estrategia, cuál es la estrategia, cómo hacer. Y me fui a Gamar, porque uno de los emporios pues, concentrados en aquel momento, década del 90, era Gamarra. 10.000 empresarios, microempresarios. Pero yo les iba a vender a Gamarra, no les iba a vender a Gamarra directamente a los empresarios, tenía que vender a través de intermediarios. Entonces mi labor fue tengo que encontrar los intermediarios que me permitan vender Gamarra. Yo me fui a la Cámara de Comercio, me fui a la Asociación APMIPE de Villa El Salvador, que también tenía un montón de empresas pequeñitas, ¿no? De manufactura, de calzado. Y me fui a Gamarra. Y empecé a identificar, y entonces me decían, mira, habla con este señor que es el dueño de la revista Gamarra, que es la que lee todo el mundo. Ajá. Entonces dije, una vez más, hacer una estrategia pausada. Lo identifiqué, le saqué cita, me senté en su oficina, nos volvimos súper amigos y él me ayudó a tratar de encontrar la intermediación para vender en Gamarra. Entonces, para mí ese fue un desafío súper simpático porque la corporación, mira, acá vino el presidente mundial, vicepresidente mundial de pequeña empresa en su helicóptero, en su avión, acá a Perú. Y se sentó a ver la estrategia que yo había definido, trazado para ver por qué acá nos iba bien y cómo es que podía ser la corporación. Ajá. Y el resumen fue, sí, pues, pucha, tienes razón, ¿no? O sea, no podemos ir al cliente final, tenemos que ir a los intermediarios y dentro de los intermediarios, por ejemplo, en mi caso, tienes que ir a los medios de comunicación para intermediar bien los mensajes de generación de confianza. Tú mencionabas hace un rato el tema de la confianza. ¿Cómo va a tener confianza alguien que nunca te ha comprado y que no tiene un vecino o amigo o pariente que te ha comprado? Tienes que generar confianza en base a los que generan confianza. Y ahí es el mapa de poder, una vez más, donde no solamente es quién ejerce autoridad, quién influye en la autoridad. Y esa es una ecuación súper estratégica. Para la audiencia, ¿qué es un mapa de poder? El mapa de poder es que uno nunca debe identificar solamente a la persona que dice, ya, firmo, ya, se hace, sino es esa persona quienes tiene al costado, que son los que pueden estar influyendo en la toma de decisión. Por ejemplo, en una organización, yo voy a compras y en la organización el de compras es parte del mapa de poder, porque él es el que va a hacer la cotización de precios, el que va a hacer la competencia entre 3, 4, el concurso público, la licitación. El financiero está dentro del mapa de poder. ¿Por qué? Pues hay recursos, no hay recursos. El gerente general, que es el que decide.
puede tener un asesor, un consultor que va cada 15 días, cada mes, o cada semana, o todos los días. Hay que identificarlo. Ese es el mapa de poder. Ok, ¿Quiénes influyen en la toma de decisión? claro, perfecto. Em, ¿Qué tan importante crees que es que la alta dirección entienda de ventas, aunque ellos no vendan directamente? Mira, esto es algo que yo sigo en todos los directorios a donde he pertenecido y pertenezco. Si la alta dirección no entiende la parte comercial, más vale que contrate a alguien que entienda, pero que sí le dé el valor al área comercial. Si yo no vendo, no hay un centavo de ingresos. No hay forma de poder generar ingresos. Entonces, la parte comercial es, muchos dicen, es el core del negocio, el corazón del negocio. No es el corazón, pero es el que tiene que generar los ingresos para la compañía. Entonces, más vale que la alta dirección entienda que la parte comercial necesita revisar estrategias, tácticas y por sobre todo tener una organización eficaz, que dé resultados, y eficiente, que use bien los recursos. Y hablando de las relaciones con los vendedores, Jorge, ¿qué nos puedes aconsejar de cómo lograr una cultura amable entre vendedores? Entre ellos, entre Sí, los mismos vendedores. sí, No es tan fácil, dependiendo de la personalidad, encuentras choques a veces terribles, ¿no? Y como mencionaste hace un momento, a veces entre damas es más complicado el limar fricciones o asperezas. pero Yo lo que diría es, que es lo que yo siempre he hecho, siempre, siempre desde mi primer rol de gerencia comercial. Todos los lunes en la mañana, todos los lunes, tenía yo reunión del equipo comercial. Se llevaran bien o mal, todos se tenían que sentar. Y cada uno o cada una tenía que presentar, a ver, ¿tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? Nadie hablaba del territorio del otro. Entonces, a la hora de resumir la reunión, yo hacía el resumen, mire, este punto está bueno, aquí este punto hay que corregir esto. Entonces era como una especie de escuela para que el equipo comercial sienta que todos están aprendiendo al sentarse al lado, inclusive de la persona que le cae mal. Pero tiene que ser un espíritu de trabajo en equipo y de aprendizaje. Ahí hay un poquito más de propedéutica, de enseñanza, para que encuentre que hay valor y que a pesar de que no te cae la persona al costado, tú dices, "Mm, sí, pero es bueno, pues, o es bueno". claro, claro, Ujú. muy bueno, Y hay se que pueden seguir, complementar, sí. buenísimo. ¿Tú crees que en algún momento estos vendedores, conforme pase el tiempo, pierden la pasión por vender? Yo creo que más que la pasión por vender, yo creo que la rutina les hace perder, como en todo ámbito de la vida, pasión, cualquiera. Sea el ámbito que uno pueda desagregar, la rutina te anquilosa, te hace menos activo, te adormece. Entonces, yo sí creo que, por ejemplo, ¿Qué ingrediente le pondrías para? cambio de territorios, cambio de Ok, cuentas, yo ok. diría cambio de producto, le pondría otra responsabilidad, además de la que tiene, ¿no? Un task force, ¿no? Oye, encárgate ahora de pensar en cómo hacemos para este tema, en el tema, no sé, con Internet o la inteligencia artificial, lo que sea. ¿Cómo estás viendo ahora el impacto de la inteligencia artificial en los equipos de venta? ¿Cómo puede ayudar? A ver, y esto ya por formación de tecnología de información. Una vez estaba en la embajada justamente de Perú en México, mi hermano era el embajador, y él no, trae a su casa para una... Yo había ido para un evento que era en Acapulco, pero me quedaba 2 noches donde mi hermano, y él trae a un historiador muy conocido, muy bueno de la Católica, que es uno de los pocos que ha estudiado el Archivo General de las Indias en la propia Sevilla, y es un doctorado. Y él interpretaba el tema del cambio cultural, ¿no? O sea, cuando uno cambia de una cultura a otra, hay una transculturación, un proceso de una cultura se superpone a otra. Y empezamos a conversar, y obviamente él, con una formación en historia espectacular, desde los incas, cómo fue esto, lo otro, los españoles, cómo llegaron, que los españoles no llegaron, no eran pues universitarios los que llegaron. Y yo le decía, ¿y por qué no introduces en tu análisis el tema de gestión de la información, la data? Buen punto. Entonces yo empecé a desarrollar en la conversación todo lo que tenemos de los escribas. Hay un libro muy bonito que se llama El infinito de los juncos, que es de una escritora española, Irene Vallejo, que habla de la historia de la escritura.
Y la escritura al comienzo fue en piedra, luego en madera, luego en junco, que fue en papiro, y luego papel. Bueno, pero esa escritura es lo que nos ha llegado a través de los siglos como información. Hoy eso ya no existe, Ya que casi, la información, porque está ya al casi día. no escribimos. Claro, entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial? Lo que hace es explotar toda la data que se tiene. A mayor data, mayor potencia de la inteligencia artificial. Y se llama inteligencia porque entra, entre comillas, en un proceso de razonamiento. Yo diría, hay un componente que lo hemos desarrollado en los últimos varios minutos, que es la competencia blanda. Y para mí, inteligencia artificial, para que entienda la competencia blanda y la multiculturalidad, va a demorar. Porque Ajá. yo tendría que registrar en las computadoras los comportamientos humanos, además de registrar las culturas, que no es lo mismo, por ejemplo, lo que decía hace un rato, el piurano que el arequipeño. A ver, pues, regístralo. El piurano es así, el arequipeño es así. Sí, pero ¿y la personalidad de cada uno? Entonces, yo creo que esa parte va a contribuir la inteligencia artificial a, digamos, tendencias, pero no a suplir a un comercial. Porque el comercial tiene que estar con las competencias blandas bien desarrolladas y la inteligencia artificial va a demorar para poder recabar la data de los diferentes tipos de comportamiento. Y Jorge, ¿crees que, por ejemplo, tecnologías, hablando de tecnología como las de un CRM, podrían impactar en los equipos de ventas? Totalmente. O sea, yo estudié un diplomado en la Universidad del Pacífico de Dirección Estratégica de Empresas. ¿Ya? Me fue muy bien también en el diplomado. Y uno de los puntos que yo destacaba de ese diplomado, ¿no? Era, primero, yo creo que tengo una competencia estratégica, pero el diplomado me dio la formación estructural. Entonces, a la hora de acabar el diplomado, dije, acá es importante enfocarse en procesos. Y los procesos son los que te marcan, al margen de las personas, los pasos que se supone van a venir o están viniendo. Ujú. Para mí el CRM es totalmente una herramienta que debería tenerlo hasta el bodeguero en la versión que corresponda, más pequeña. ¿Por qué? Porque es el que me va a dar la data, me va a dar los procesos, me va a dar la estructura y sobre todo la capacidad de poder entender bien cómo es que estoy marchando. Es definitivamente una herramienta súper valiosa desde la pequeña empresa hasta la gran corporación. Sí, de alguna manera te permite llevar el control y el seguimiento La de la data. venta y de la caducidad de los productos y entonces, ¿no? La gestión de la recompra. Y dime, Jorge, ya como para ir terminando, que voy, que me va. ¿Qué te motiva hoy después de tantos cargos directivos y que hasta ahora tienes? ¿Qué te motiva hoy a seguir ayudando a las personas y a las empresas? ¿Qué es lo que más te gusta Mm. dejar como huella? Porque, y lo hemos dejado para el final, para mí hay un valor importante en los seres humanos en general, ¿no? Que es que, y creo que lo hemos conversado muchas veces, uno tiene una columna de conocimiento, una columna de competencias blandas y una columna de resultados, ¿no? En los diferentes ámbitos de la vida. La parte del conocimiento tiene dos subpartes, ¿no? Una Ujú, primera parte que es que estudié, que leí, cómo me formé, pero eso es intelecto. Y la otra parte es la experiencia, que va haciendo que construyas mayor conocimiento y que contribuye también a las competencias blandas y que contribuye al resultado. Entonces, yo diría que a estas alturas mi foco, uno de mis focos, ¿no? Es tratar de aportar en lo que es, en base a la experiencia, un poquito más de variables para que tomen en cuenta a la hora del proceso de toma de decisiones. Porque yo puedo, como ahora, por ejemplo, hay anécdotas que te acabo de mencionar que probablemente tú no las habías escuchado nunca en nadie. Bueno, van construyendo tu conocimiento, van totalmente, construyendo probablemente tus opciones de claro. competencias blandas a trabajar. Y estás asociándolo a un resultado que yo te estoy mostrando o te estoy contando. Y yo sí creo que parte de mi tarea es transmitir esa experiencia para que se entienda un poquito la complejidad, un poquito mejor la complejidad del proceso de toma de decisiones. Buenísimo. ¿Y qué le dirías a los jóvenes? ¿Qué consejo le podemos dejar? Y también, ¿qué te gustaría decirles? ¿Qué te preocupa de ellos? A ver, ¿qué me preocupa? La transaccionalidad, que es parte, re- retrotrayéndome a la conversación con el historiador. Yo creo que la sociedad en la que vivimos es cada vez más transaccional, ¿no?
porque la toma de decisiones son cada vez más cortas, son de ciclos más cortos. Yo lo que diría, y el desafío grande, es que a pesar de todas las herramientas que tenemos, a pesar de todas las redes que hay, a pesar de el acceso a la información, no seamos tan transaccionales. A veces demorémonos un poquito en el análisis. Yo lo que recomendaría sería eso, básicamente a la juventud, entrar a una competencia un poquito más analítica, más de planificación, para que se puedan ordenar mejor los objetivos que cada uno se pueda trazar, ¿no? Porque la transaccionalidad lamentablemente a veces hace perder perspectiva. Muy bien. Y Jorge, ¿cuál crees que ha sido la lección más importante que tú te has llevado en lo que va de tu vida profesional? Para mí, y lo he mencionado explícita e implícitamente, la verdad, el desarrollo de competencias blandas. Para mí me parece que eso es fundamental. Yo creo que puedo neutralizar y podemos neutralizar conocimiento, pero no competencias blandas. Hay que trabajar en eso y hay que desarrollarlas. Buenísimo, buenísimo. Entonces, y si tuvieras que, Jorge, si tuvieras que dejar, imagínate aquí en esta pared, Mm. una sola frase en una sala de ventas, ¿qué pondrías? Estoy leyendo otro libro de un británico indio que se metió, abandonó la universidad, o dejó la universidad y se fue a un ashram, que es a 3 años a ser un monje. Y se llama Piensa como un monje el libro, ¿ya? Y una de las primeras cosas que dice él es aprende a respirar. Y me pareció muy importante porque no es solamente físicamente aprende a respirar, en el sentido de que todos respiramos por sobrevivencia, pero no necesariamente por oxigenación. Entonces yo diría, si dejaría un mensaje, diría, aprenda a respirar para pensar mejor y planificar mejor. Es como respira, piensa, planifica. Sí, que de ahí sale la estrategia, la táctica del plan. Buenísimo. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por compartirnos tus tan valiosas experiencias que creo que nos dejas grandes mensajes a la audiencia para aprender de todo lo que tú has vivido y creo que el gran mensaje son las habilidades blandas, que lo hemos mencionado mucho el día Definitivamente de sí. hoy. Es lo más importante, o sea, está bien saber la parte técnica en este mundo de venta consultiva, de venta compleja, pero aquí no, ser muy propio es de las características más importantes. Así que esa tarea nos Correcto. llevamos, algo que también yo siempre hablo del tema del desarrollo personal, que es clave para seguir avanzando y a veces ver las cosas más allá de lo evidente. Jorge, muchísimas Correcto. A gracias ti. por este espacio y bueno, pues esto fue SEO Consciente Más. Ya sabes, si te gustó este espacio, dale like, campanita, comparte y suscríbete. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Bye bye.